de trabajo, pero con los antecedentes y el desarrollo histórico lo que pretendo es darles a conocer que con anterioridad no había un órgano administrativo de trabajo. Y entonces, poco a poco, y por eso vimos estos antecedentes donde Francia, España e Inglaterra ya plantearon o, que el Estado debía estructurarse en tres planos, ¿no? Que son estas que tienen acá en la diapositiva, que dejara de ser un Estado gendarme como se le conocía o un Estado policía y que se convirtiera en un Estado intervencionista. Entonces, esa necesidad de crear al Estado o que tenga cada Estado su propia organización administrativa fue fundamental y por eso en el desarrollo histórico del, de la administración de trabajo les hice alguna mención de algunas etapas. Y en la primera etapa les dije que Estados Unidos se nos anticipó con instaurar la primera oficina de trabajo y el Departamento Federal de Trabajo. Y en Francia fue en 1891 que impone o establece los sistemas de inspección. Eso por lo menos Estados Unidos fue el primer estado, el primer país que establece un cierto órgano administrativo de trabajo. Entonces ellos pues ya a través de esa oficina lo que pretendían era regular todo lo relacionado a la materia de trabajo, el cumplimiento de las obligaciones, de las disposiciones, ese era el objetivo. Entonces ellos se anticiparon, pero ¿qué hacer con los otros estados? Es decir, Estados Unidos está bien, Francia, España, Inglaterra está bien, pero ¿qué pasa con los demás países, verdad? Y entonces fue que se fue necesario pues establecer un órgano administrativo internacional, ¿verdad? Y que pues eso permitiera que a nivel mundial pues se rigieran todos los países a través de ciertas normas que estandarizaran a nivel mundial el órgano administrativo de trabajo. Y entonces en la segunda etapa del desarrollo histórico del órgano administrativo de trabajo, se crea la OIT como órgano, eh, la OIT, órgano internacional de trabajo. Solo estaba dándole a aceptar algunos por acá. Ya regreso, ahí estamos. Entonces, la Oficina Internacional de Trabajo, la OIT, el Organismo Internacional de Trabajo, fue creado en 1919 por medio del Tratado de Versalles y se incorporó a la Organización de Naciones Unidas en 1945. Lo que impulsó dentro de los estados es la creación de todo lo concerniente al ramo de trabajo. Por eso les menciono que a pesar de que Estados Unidos se anticipó a crear su oficina de trabajo y, y Francia el Departamento de Inspección, ya en esta etapa, en 1919, ya se estandariza la OIT como el órgano internacional de trabajo. Y evidentemente el objetivo de ellos era impulsar la creación de todo lo concerniente al ramo de trabajo. No solo a nivel internacional, sino que a nivel de cada uno de los países, ¿verdad? Cada país a nivel mundial. Entonces se crea la OIT por tres motivos fundamentales. Primero, la justicia social. Ya con lo que vimos en la clase anterior, pudimos ver muchas de las desigualdades que existieron en determinada época, lo que dio lugar a muchas luchas, ¿no? Y entonces la justicia social era parte de la exigencia y necesidad que fue uno de los motivos para que se creara la OIT. También la paz universal fue y es fundamental
y es otro motivo por el cual fue creada la OIT. Y por supuesto el tercero, que la OIT está encargada de crear las normas internacionales en materia de trabajo, por supuesto bajo convenios o bien bajo recomendaciones. Esta es como la encomienda principal que tiene la OIT. Ahora bien, cuando mencionamos todo lo referente a normas internacionales que puedan estar contenidas en convenios o recomendaciones, estos temas se deben de referir esencialmente a la libertad de sindicalización, a políticas de formación y empleo, condiciones de trabajo y seguridad social, inspección y vigilancia de las instituciones de trabajo. Entonces tenemos que estos tres puntos son la materia fundamental sobre lo que discute la OIT, porque vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se reúnen, ¿verdad? Y entonces ahí voy a indicarles quién se encarga de algunas cositas, pero el papel fundamental de la OIT, a pesar de que tiene toda una estructura, es todo lo referente a las normas internacionales. Entonces, con esos tres puntos, los temas en el que debe de intervenir, pues son estos que yo les anoto en esta diapositiva. Y en esta diapositiva les tengo de manera muy resumida, hay textos que desarrollan todo lo referente a la OIT, su creación, los motivos, los órganos de la OIT y por favor busquen más bibliografía. Esto es un extracto realmente y por eso yo usualmente no comparto diapositivas porque el alumno tiende a considerar que ese es el material únicamente, ¿verdad? Pero esta diapositiva se enriquece con todo lo que se conversa en clase, ¿verdad? Es decir, son muy limitativas, ¿verdad? Y entonces por eso los exhorto siempre a ampliar la lectura. Con estos órganos de la OIT tenemos tres. La Conferencia General de los Representantes de los Estados Miembros, el Consejo de Administración y la Dirección General de Trabajo. Si empezamos desde el inferior, tenemos la Dirección General de Trabajo, que tiene algunas funciones como las que les anoto por acá. Primero, que también a esta Dirección General de Trabajo se le conoce como la Oficina Internacional de Trabajo, porque es donde yo siempre he dicho que es donde se hace el trabajo más fuerte de la Organización Internacional de Trabajo. Porque acá, en esta dirección, se ordenan las iniciativas de los gobiernos para presentar ante la conferencia internacional, que es la que está en primer lugar. Entonces, el ordenar la iniciativa, pues va precedida de una investigación, de todo un trabajo que permita presentar ante la conferencia internacional un proyecto o una iniciativa que sea lo suficientemente válida. No es nada más de recibir la iniciativa de un gobierno y trasladarla, sino que esta dirección tiene el compromiso y la responsabilidad de investigar, verificar la viabilidad de esa iniciativa. Trabaja con dos organismos, una es la conciliación y el segundo es el arbitraje. Cuando se menciona la conciliación es porque siempre existen conflictos entre partes laborales y partes empleadoras que muchas veces ya interviene el propio Estado.
Y entonces es necesario pues que esta Dirección General de Trabajo plantee mecanismos de conciliación entre las partes para la solución de los conflictos e incluso puede proponer hasta un arbitraje en los distintos estados, ¿verdad? No dentro del órgano internacional de trabajo, sino en cada uno de los estados, ¿verdad? Que tengan un conflicto o donde se esté perturbando la paz con un mecanismo para solución de los conflictos. Está a cargo esta dirección de la Administración de Trabajo y es un instrumento técnico de Estado, porque es ahí donde acuden todas las organizaciones sindicales, todos los estados acuden, ¿verdad?, a presentar los informes y cualquier otro elemento que les sea requerido cuando existan denuncias, ¿verdad?, principalmente, o informes sobre el estado actual en cuanto al respeto de los derechos laborales. Atiende a todas las organizaciones esta dirección y como consecuencia es ahí donde muchas veces hemos escuchado que distintas organizaciones sindicales o determinado líder sindical acude a esta organización para solicitar apoyo y muchas veces protección, ¿verdad? Porque normalmente para eso acude como en queja, ¿verdad? O denunciando algún hecho que está en su contra. Recomienda la creación de normas, también es su función, es decir, puede localizar o localizar un problema en determinado lugar y entonces si descubre que es necesario la creación de normas, puede también hacer la propuesta, la recomendación ante la conferencia. Regula las reglas internacionales en materia de inspección, es decir, da orientaciones sobre cómo debe de plantearse o regirse la inspección en determinado país. Entonces, esa es la oficina a la que cualquiera de nosotros puede tener acceso, que es la Oficina Internacional de Trabajo, o conocida también como la Dirección General de Trabajo de este órgano internacional de trabajo. Como un órgano superior a la Dirección General de Trabajo tenemos al Consejo de Administración, que está integrado por 56 personas. De estas, vamos a hacer primero la aclaración. 28 son representantes de gobiernos, 14 son de patronos y 14 de trabajadores. Entonces, si tenemos 28 representantes de gobierno, más 14 patronos, más 14 trabajadores nos da 56. Sin embargo, de estos 28 representantes de gobierno, 10 ya tienen un curul ahí, ya tienen un espacio que son los países industrializados. Entonces son los que intervienen, tienen un puesto y allí pues están organizados a través de un presidente, dos vicepresidentes y el personal que sea necesario. Entonces es el representante, si así lo queremos ver, del órgano internacional de trabajo. Ese es el Consejo de Administración. Ahora, la Conferencia General de Representantes de Estados Miembros es el ente superior, el máximo de la OIT. ¿Por qué? Porque son ellos los que discuten y adoptan los instrumentos internacionales y se integran por dos representantes gubernamentales, uno por trabajadores y uno por patronos, y se reúnen en Ginebra, Suiza. Entonces, esa es, digamos, la estructura de los órganos de la OIT, la Conferencia General, que es el más alto, el Consejo de Administración, que tiene más que todo la representación de la organización, y la Dirección General de Trabajo, que es una oficina de trabajo literalmente, con todas esas funciones que yo les mencioné hace un momento.
¿Cuáles son los postulados de la OIT? ¿Por qué existe la OIT? Primero, porque el trabajo no es una mercancía, es decir, nosotros no somos una mercancía. La libertad de expresión y asociación es fundamental para, para toda organización laboral y para cada Estado. Entonces, la OIT va a defender esa libertad de expresión y asociación. La OIT establece que la pobreza constituye un peligro para la prosperidad y entonces busca mecanismos a través de normas internacionales que traten de buscar un equilibrio y buscar un apoyo a los distintos estados. Apoyo a la comunidad internacional, de a representantes de obreros patronales, eh, digamos que es un apoyo para cooperar con los estados, ¿verdad? Pero esencialmente en esas relaciones obrero-patronales. Y procura o debe procurar el bien común. Objetivos de la OIT. Vimos los postulados. ¿Qué objetivo? Profesor, disculpa, no se escucha. Ya se perdió la señal otra vez. Ya se escucha. Lick, no se escucha. Vamos a ver, vamos a ver. La señal está bien. Vamos a ver. ¿Y ahora me escuchan? Confírmenme. Sí, Lick. Sí, licenciado. Sí. Ah, bueno. Fueron a todos, ¿no? ¿Todos no me escuchaban? Sí, era todo, licenciado. Vale, está bien, pero qué bueno que ya se restableció. No se preocupen. Entonces estábamos con los objetivos del nivel, objetivos de la OIT. El primero, elevación del nivel de vida. En materia de salarios, justa división de los frutos. Lograr el reconocimiento de la negociación colectiva, les dije yo, por medio de pactos colectivos, convenios colectivos, ¿verdad? O bien contratos colectivos de trabajo. Extender medidas de seguridad social, es decir, si hoy tenemos una cobertura, pues mañana podemos tener algo mejor. Proteger la salud y vida de los trabajadores es fundamental. Suministrar en lo posible alimentos baratos, como vivienda y una cultura adecuada. Entonces la OIT hace propuestas y recomendaciones sobre ese aspecto y establece la igualdad de oportunidades educativas y profesionales, que es un derecho de toda la población en Guatemala, ¿verdad? Y no solo en Guatemala, sino a nivel de todos los países. En la tercera etapa del desarrollo histórico del órgano administrativo de trabajo, la principal característica es la protección física del trabajador, eso es lo que se buscaba ya en la tercera etapa. También la creación del Ministerio de Trabajo, es decir, hasta en la tercera etapa ya intervino la OIT y entonces propuso la creación de ministerios de trabajo o secretarías de trabajo, dependiendo la estructura que tenga cada país. Reconocimiento que el Estado le compete el control jurídico de la relación obrero-patronales a través de esa recomendación. Oficialmente deja de ser un Estado gendarme y se convierte en un Estado intervencionista por disposición del órgano administrativo internacional. Cuarta etapa, amplía métodos de previsión social, es decir, ya existían, pero en esa cuarta etapa
se ordenó la ampliación de los métodos de previsión social. Organizar el empleo, el mercado de empleo, eso es una recomendación, fueron recomendaciones para los países y provoca una estructura económica nacional, también recomendación para los estados. Intensificar las medidas contra la inseguridad económica, también recomendación para los estados, y reglamentar en lo posible las condiciones de trabajo. De esa cuenta, pues cada uno de los países cuenta con un código de trabajo o una ley de trabajo, según sea la forma en que lo tengan aprobado en distintos países. Bueno, ¿tienen alguna duda por el momento? No, licenciado. Ok, No, muy bien, muy bien. Claro como el agua. Bueno, eso es lo que espero, ¿verdad? Que les haya quedado claro. Muy bien, vemos 144 en el salón, eso es bueno. Muy bien. Bueno, entonces doy por concluido el órgano administrativo de trabajo, el desarrollo histórico del órgano administrativo de trabajo y ven cómo fue una estructura global a nivel internacional. Les voy a agradecer que me investiguen un poco más lo relacionado a las funciones de los órganos de la OIT, las atribuciones que tienen, atribuciones y funciones de estos órganos, quiénes integran la conferencia general, qué países integran y qué países integran el consejo de administración. Entonces, que me investiguen eso, de suerte que en internet pues está ya bastante fácil, pero al igual pues vale la pena pues por lo menos profundizar un poco más y pues en esa investigación en internet pues les va a permitir ampliar el conocimiento respecto a los órganos de la OIT, principalmente en cuanto a sus atribuciones, funciones y los países que lo están integrando. Entonces, eso por favor, y en su cuaderno siempre, ya sea cuaderno físico o cuaderno digital en el computador, no importa. El- la situación es que lo haga. Eh, bueno. Lick, ¿podría poner la diapositiva de la segunda etapa? Solo un ratito. Gracias. Diría más, es broma. Gracias, Lick. Ok. Muy bien, entonces vamos a entrar a otro tema. Hoy se me está resecando otra vez la garganta, es mero raro, es rara esa enfermedad ustedes. Bueno, tenemos la organización administrativa de trabajo. Primero vamos a ver qué funciones realiza estos órganos administrativos. Es decir, tanto la OIT como el Ministerio de Trabajo, qué funciones de administración de trabajo realizan. Y aquí les tengo estas 4. Tienen funciones jurídicas, funciones de registro de las asociaciones profesionales,
funciones económicas de la administración de trabajo y función de previsión social. Esas son 4 funciones que tiene todo órgano administrativo de trabajo. Quiero decir que una vez el Estado es miembro de la OIT, aun cuando sea un país, por ejemplo, asiático, va a tener el compromiso de mantener dentro de su estructura estas funciones dentro de su órgano administrativo. Llámese como el nuestro Ministerio de Trabajo y Previsión Social o Secretaría de Trabajo, ¿verdad? Cada país le puede dar un nombre distinto, pero todos estos órganos deben de tener estas funciones. Si empezamos a ver las funciones jurídicas, entendemos que son de legislación, conciliación, arbitraje e inspección de trabajo. Y entonces tenemos en legislación formular proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos que tiendan a mejorar relaciones de trabajo. Esas son funciones jurídicas de todo órgano administrativo de trabajo. Entonces, si pensamos en nuestro órgano administrativo interno como el Ministerio de Trabajo, tendrá que tener esa función de legislación, es decir, no aprobarlas, ¿verdad? Pero aunque sí hacen algunos acuerdos en materia de trabajo, pero su principal función es formular proyectos de leyes, reglamentos y decretos, que entonces si es en materia de trabajo, quien le corresponderá elaborar y hacer el análisis es al Ministerio de Trabajo para presentar la iniciativa correspondiente ante el Congreso de la República. Conciliación. Entre los intereses de la clase trabajadora y empresarial es fundamental, entonces siempre van a buscar la conciliación en todo momento. El arbitraje también, que es una solución a un litigio llevado a cabo por un tercero imparcial, un juez privado que emite el denominado laudo, ¿verdad? Entonces, ya expliqué que en Guatemala no es en sí tan privado el arbitraje porque es a través de un tribunal de arbitraje. Y entonces el presidente del tribunal de arbitraje lo integra el juez del juzgado de instancia de trabajo y previsión social. Inspección de trabajo. Debe ser en cuanto a control previo, higiene, seguridad, peligrosidad de la maquinaria, control de equipo individual, seguridad personal, ropa de trabajo, aparatos de protección, luminosidad, ventilación, etc. Control de elementos nocivos como ruido, humedad, humo, medidas de prevención, la prevención de accidentes, señales, avisos, control posterior de haberse producido un accidente de trabajo, investigación profunda sobre las causas que provocaron para evitar se produzca. La responsabilidad administrativa es de denunciar violaciones a que tengan conocimiento, las que se produzcan contra condiciones de trabajo pactadas, falta de pago, vulneración de normas de higiene y seguridad y el no pago de jornada extraordinaria. Entonces, si ven el Ministerio de Trabajo tiene una responsabilidad muy amplia porque tiende a verificar previamente, prevenir conflictos, verificar incluso las instalaciones de la empresa sin avisar previamente a la empresa, puede llegar en cualquier momento y para verificar las condiciones en las que se encuentran prestando el servicio. Eso es parte de la inspección de trabajo. Y como ven, estas funciones jurídicas las realiza el Ministerio de Trabajo aquí en Guatemala,
pero también son funciones que tiene la OIT como órgano internacional. Entonces, eso es en cuanto a las funciones jurídicas. Registro de las asociaciones. Como dato curioso de la anterior presentación, es interesante saber de que a la inspección de trabajo siempre se le notifica cualquier resolución del expediente que esté llevado en los juzgados de pluripersonales y de primera instancia, de previsión social sería, perdón. Es muy, muy interesante saber que siempre se le tiene que notificar de todas las resoluciones a la inspección de trabajo. Sí, es correcto. Es parte fundamental de la estructura del por qué fue creado, ¿verdad? Y son recomendaciones a nivel internacional. Vean, el registro de las asociaciones. Estoy en este registro de las asociaciones profesionales. En este segundo, a pesar de que en Guatemala vamos a ver en el procedimiento para la inscripción de organizaciones sindicales, como les indiqué, poco a poco lo vamos a ver, a eso se refiere, registro de las asociaciones profesionales. En Guatemala existe un registro público de sindicatos y es ahí donde se inscriben todas las organizaciones sindicales que se conforman y el reconocimiento, pues obviamente, de sus representantes por medio de sus comités ejecutivos, ¿verdad? Entonces, ahí se les da el reconocimiento y se hace la inscripción correspondiente en el registro público de sindicatos. Ahora bien, eso es internamente en Guatemala. Tenemos en el Código de Trabajo ese registro, no hay inconveniente. Y no lo anoté acá, no está en la diapositiva, porque lo vamos a ver en su momento. Pero lo que sí tenemos que entender y verificar es lo concerniente al contenido del convenio 87 de la OIT. Este convenio es fundamental para que ustedes lo vean, lo busquen, porque me parece que a pesar de que yo tengo abierto el convenio acá, ustedes no lo tienen a la vista, ¿verdad? Solo confío, ¿verdad que no? Por alguna razón nunca logro, digamos, abrir el link, digamos, de documentos que están en PDF, ¿verdad? Entonces tengo que dejar de compartir y abrirlo. Pero no se puede. Pero lo que yo necesito es que ustedes me lean el convenio 87 de la OIT y es sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicación. Hoy, un nuevo término. Ayer fue, el miércoles fue asociación profesional. Hoy es sindicación. Si hay alguno de ustedes, sea penalista, inmediatamente me va a decir, es el sindicado, el señalado. Eso es en materia penal. Pero en materia del derecho de trabajo tiene otro significado. El derecho de sindicación, pues se refiere al derecho de sindicalización. Entonces es un nuevo término para que ustedes se vayan familiarizando y lo aprendan. Y en este convenio, pues tenemos todo lo referente a la libertad sindical y me interesa que lo lean como parte del registro de las organizaciones sindicales, porque a nivel internacional este es el convenio que rige para el reconocimiento de las organizaciones sindicales. De suerte que este convenio no es tan largo, son 21 artículos nada más, y entonces esa es otra pequeña tarea que ustedes van a tener que realizar. Lectura obligatoria del convenio 87 de la OIT. Sí o sí lo leen.
Bueno, entonces voy a cerrar esto porque ustedes no lo ven. Solo ven esta que tengo aquí, el registro de las asociaciones profesionales. Entonces, repito, en Guatemala el Ministerio de Trabajo tiene a su cargo el registro público de sindicatos. En dicho registro se inscriben las organizaciones sindicales y se da el reconocimiento a los representantes de esa organización sindical, y estos son los miembros del comité ejecutivo. Eso es en Guatemala. Está regulado en el Código de Trabajo, pero yo les voy a enseñar a constituir una organización sindical y es ahí donde vamos a dar todas las fundamentaciones para que en ese momento pues ustedes lo consulten. Pero como estamos hablando de las funciones de un órgano en general, entonces les indiqué que deben de leer el convenio 87 de la OIT, sí o sí. Alguien me va a preguntar, bueno, ¿y después qué? ¿Cómo si va a haber calificación o no? Yo les diría, no, pero lo voy a incluir dentro como un tema del examen, el convenio 87 de la OIT. Y entonces eso va a generar una obligación y un compromiso para la lectura de ese convenio. Bien, 21 artículos. Y realmente son menos, ¿verdad? Porque las demás son disposiciones finales. Bueno, ahora veamos las funciones económicas. Estas funciones económicas de la Administración de Trabajo, siempre recalco mucho, pero es importante, son funciones del órgano administrativo de trabajo. Entonces, estas funciones económicas también son del órgano administrativo de trabajo. ¿Qué va a verificar? ¿Qué va a hacer? Condiciones de trabajo. Las que se pactan en contrato individual o colectivo tienen repercusiones económicas para los patronos como para trabajadores. La intervención del Estado cuando se pacta menos del mínimo es definitivamente importante que intervenga, porque la finalidad es elevar el nivel de vida y nulidad de condiciones pactadas con inferioridad. Lamentablemente en nuestro país le cuesta un poco a los empleadores los que conciben esa orientación social. No digo que sean socialistas, sino que dentro de esa postura debiera existir una cultura en donde todos tenemos el derecho de vivir bien, ¿verdad? Y que todos nos debemos de preocupar porque eso se cumpla. Y para eso tenemos que cumplir con nuestras obligaciones como tributarias, el Estado en la inversión correspondiente, no robos, también búsqueda de políticas económicas adecuadas. Entonces, todo eso tiene una relación. El empleo, búsqueda de fuentes de empleo, le toca al órgano administrativo. No solo proteger el empleo, también evitar el desempleo y hacer parte de la sociedad de una solución conjunta, que es lo que mencioné con anterioridad, ¿verdad? Todos tenemos derecho a vivir bien, todos tenemos derecho a un trato digno, todos tenemos derecho a una superación, no solo unos cuantos. Política económica y economía nacional. En esto, como parte de una función económica, Lick, se le fue el audio. ¿a todos se les fue el audio? Sí, Lick. Ahora sí se le oye. Se le fue. Según mi señal está al 100%. Ahorita ya se lo escucho bien, licenciado. O tal vez a mí se me fue la voz. ¿Qué manda? Es solo por pequeños lapsus que se le va, pero de lo contrario, súper bien. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces les decía, estaba en el tema de la política económica, economía nacional, ¿verdad?
como la formulación de planes de desarrollo económico, soluciones de crecimiento rápido y sensible de la economía, capaz de elaborar mejores normas. Es un sueño de todo guatemalteco, con el objeto de obtener mejores éxitos en el plano del crecimiento del Producto Interno Bruto, fundamental para nuestro país. No deben haber robos, deben haber buena inversión, mejorar carreteras, fundamental, la violencia debe disminuir, todo eso es fundamental para nuestro crecimiento. Movimiento estadístico, casualmente yo estoy en un pequeño curso acerca de la estadística, la importancia, ¿verdad? Porque hoy está de moda que se saquen informes estadísticos y todos quieren informes estadísticos, ¿verdad? Y eso es fundamental porque incluso para el derecho del trabajo es importantísimo, ¿verdad? Pero todo depende de la fidelidad de la información, ¿verdad? Que no existan errores en la obtención de la información, que sea objetiva, que sea real, ¿verdad? Y entonces eso va a permitir y buscar, digamos, soluciones, tomar decisiones, es importante el movimiento estadístico, ¿verdad? Y entonces... como ellos lo agarraron y lo emplearon, pero no le digo que no había sistema en West Virginia, pues. Ahí está el compañero, ¿verdad? Trabajando. Bueno, entonces tenemos que la información sobre problemas dentro de su competencia para tomar las medidas correctas, el empleo de estadísticas de higiene, salario, duración del salario, capacitación, tecnificación. Eso es importante y está a cargo del INE. Y les decía que estoy recibiendo un pequeño curso, muy pequeño, para implementar datos estadísticos, pero fue al revés, pienso yo, ¿verdad? Porque dieron la charla para que nosotros saquemos estadísticas, pero sin fuente de consulta, y que siempre hacen al revés las cosas, ¿verdad? Pero así es la vida, ¿verdad? Pero lo importante, ¿verdad? Que incluso el movimiento estadístico como una función económica para el órgano administrativo es fundamental. Ahora el último, que es la función de previsión social. En estas funciones, previsión social o la previsión social se contemplan como acciones públicas para la protección de la población contra contingencias de situaciones imprevistas. Dirigido a satisfacer necesidades futuras, busca evitar daño antes que se produzca por enfermedad, profesionalización y educación. Entonces, esa es la previsión social. Sus propósitos son busca el ingreso económico que permita una existencia digna, es lo que mencioné hace rato, ampliación del régimen de seguridad social, no solo riesgos profesionales, sino ordinarios, en todos sus, es decir, de todo. La cobertura del ICS en nuestro país es mala, ¿verdad? Mal servicio, hay que mejorarlo. Otro, otorgamiento de recursos económicos cuando sobreviene la desocupación por desempleo, incapacidad o vejez, que sería, en nuestro caso, hay, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman esto? Compensaciones en dinero, servicios médicos y hospitalarios, y también tenemos la jubilación, también importante. También hay otro tipo de satisfactores no económicos como reducción del tiempo de trabajo y la recreación, pero en estos días está de moda que es casi obligatorio, ¿verdad? Trabajar más de 10, 12 horas, ¿verdad? Que están imponiendo, ¿verdad? Y no hay quien pare esto, ¿verdad? Búsqueda del trabajador y garantizar una tercera edad a través de programas preventivos que lamentablemente no existen. Entonces, esas son las funciones de la administración de trabajo, ya sea de
en Guatemala, El Salvador, en Europa, en Asia. Todo eso es parte de las funciones de la administración de trabajo. ¿Tienen alguna duda? No, Lick. Muy bien, No, Lick, muchas gracias. para servirles. Muy bien, a la 1, a las 2. Y pasen feliz noche. Nos vemos el miércoles. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas Buenas noches, noches. licenciado. Buenas noches. Feliz noche.